Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 24 de abril de 1937 y esta semana tenemos que dar prioridad a un acontecimiento político en la zona franquista. Es el llamado Decreto de Unificación de la Falange y los carlistas, estableciendo un sistema de partido único que estará en vigor en la España franquista durante la guerra y en todo el territorio nacional hasta 1977. En la unificación entre falangistas y carlistas, de hecho, la venían discutiendo algunos líderes de ambos partidos, ya que compartían un objetivo común, que era anular la República de Izquierdas para establecer un gobierno totalitario en las que se defenderían los valores del nacionalismo español, la antidemocracia y el anticomunismo. Naturalmente les separaban la defensa de la monarquía que aducían los carlistas y su radical catolicismo. Falange no era ni antimonárquica ni anticatólica, pero era indiferente a estos temas. Por lo tanto, no fue difícil llegar a un acuerdo. No obstante, líderes de ambos partidos se oponían a la unificación por defender su propio liderazgo y los valores tradicionales de su propio partido. Esto da lugar a una auténtica crisis en la que naturalmente Franco mediará como caudillo y establecerá el sistema de partido único que le acompañará durante toda la guerra. Para eso tenemos que remontarnos al mes de febrero. Hubo unas negociaciones previas entre el principal líder falangista defensor de la unificación, que era Sancho Dávila, jefe territorial en Andalucía y primo de José Antonio Primo de Rivera. Sancho Dávila conocía a Falconde, que fue el principal valedor del carlismo en Andalucía, pero que en estos momentos se encontraba exiliado en Lisboa, desde que, como vimos, Franco le había amenazado de someterle a juicio, que implicaría la pena de muerte, cuando desobedeció las instrucciones militares, creando una academia militar propia para las milicias carlistas. El 16 de febrero, Falconde y Sancho Dávila se entrevistaron en Lisboa, aunque no llegaron a un acuerdo concreto. No obstante, hay un documento previo del 1 de febrero del partido de Falange Española de las Jons, que se titula Bases para la Unión, en el que se establece que el falangismo podría aceptar la monarquía, que era lo que los carlistas pedían, en base a, para obtener una mayor unidad y coordinación política en la lucha contra la República. Concretamente, ese documento dice que la Falange estaría dispuesta a instaurar en un momento oportuno una nueva monarquía, como garantía de continuidad del Estado nacional sindicalista y como base de su imperio. La nueva monarquía rompería todos los lazos con la monarquía liberal. Es decir, no tendría que ver con una monarquía como la de Alfonso XIII, aunque no citan a ningún candidato. Probablemente se refiere al candidato carlista, y no habría naturalmente libertad de partidos. Queda de momento en un simple proyecto, pero hay que coincidir también que en el mes de febrero Franco cuenta con un importante asesor que va desde el mes de febrero. Franco cuenta con un importante consejero y asesor que va a sustituir a su propio hermano Nicolás como principal apoyo y consejero para su política, que en este caso va a ser favorable a la unificación de no solo unificar carlistas y falangistas, sino eliminar cualquier otro partido de lo que luego se llamará Movimiento Nacional, como por ejemplo los monárquicos alfonsinos de Renovación Española. Esta persona que llega el día 20 de febrero a Salamanca, procedente de Francia, es Ramón Serrano Súñer, que era cuñado de Franco
ya que estaba casado con la hermana de Carmen Polo, con Cita Polo. Serrano Súñer había sido antes diputado de la CEDA por Zaragoza, y de hecho la guerra le sorprende en Madrid y llegó a estar encarcelado en la prisión Modelo durante el asalto de las milicias el 22 de agosto que acabó con docenas de víctimas. Él logró salvarse, no así dos de sus hermanos, que serían asesinados en otra ocasión en la zona republicana, pero aduciendo motivos de salud y contando con apoyos y conocidos como el doctor Gregorio Marañón, fue sacado de prisión para ser enviado a una clínica de la que logró evadirse a Alicante y allí tomar un barco a Marsella. Cuando llega a Salamanca, matizamos aquí que si bien hablamos frecuentemente del gobierno franquista como instalado en Burgos o gobierno de Burgos, eso se debe a que allí estaban los secretarios de la Junta Técnica del Estado, es decir, los ministros franquistas trabajaban y vivían en Burgos, pero Franco durante toda la guerra vivió y trabajó en Salamanca, que era sede de su cuartel general. Por eso hay quien habla erróneamente del gobierno de Salamanca, pero en realidad Salamanca era la sede del cuartel general de Franco, que pasaba allí mucho más tiempo que en Burgos, sede del gobierno. Por ese motivo es a Salamanca donde se dirige Serrano Súñer y donde continúa esta labor política. Mientras tanto, la Falange, a pesar de que Sancho Dávila está tratando de negociar un acuerdo con los carlistas, continúa con su independencia política dirigida por Manuel Hedilla, que era jefe provincial en Santander. Desde el 2 de septiembre de 1936, Hedilla dirigía la Junta de Mando Provisional de Falange, que era el gobierno interino, hasta el regreso de José Antonio, que, como sabemos, 2 meses después fue fusilado, pero para evitar una crisis dentro del partido se silenció su muerte o no se dio crédito oficial a las noticias que hablaban de su fusilamiento. Por eso se le conoce como el ausente durante toda la guerra. Hay conflictos entre la Falange y el gobierno de Franco cuando algunos líderes como José Andino, que es el líder de la sección provincial de Burgos, fue detenido el día 2 de febrero. Insistimos que este mes lo pasé un poco por alto debido a la batalla del Jarama, pero estuvo cuajado de acontecimientos políticos que preludian lo del 19 de abril. El 2 de febrero fue detenido Andino por haber difundido por Radio Burgos un discurso de José Antonio, naturalmente un discurso que había sido grabado durante la campaña electoral de un año antes, en la que atacaba tanto a los partidos de derechas como a los partidos de izquierdas, es decir, desvinculándose completamente de los monárquicos y los conservadores. Hedilla logró que Andino fuera liberado, pero supone ya un primer enfrentamiento con las autoridades de Burgos y conocedor de que hay algunos sectores, tanto por parte de Falange como por parte de Franco, del gobierno franquista, que están, Serrano Súñer me refiero, que están tratando de acabar con la independencia del partido, decide, a principios de abril, se entrevista en Vitoria con José Zamanillo, que es un líder carlista navarro que también conoce estas maniobras de Falconde, que busca la unificación. Recordemos que ya el carlismo tenía problemas de unidad cuando debatían si unirse o no al golpe de estado de un republicano como Mola. Por lo tanto, había sectores como Zamanillo que querían la independencia de la comunión tradicionalista carlista y otros como Falconde que buscaban la unidad con la Falange para obtener, por tanto, asegurarse una presencia en el nuevo estado franquista. Mientras tanto, el rival de Zamanillo en la comunión tradicionalista carlista, que es el conde de Rodezno, negocia con Franco la unificación con los carlistas.
Vista la situación que pone al partido en plena crisis, Edilla, como jefe de la Junta Provisional de Mando, convoca para el 18 de abril un Consejo Nacional de la Falange en Salamanca. 2 días antes, el 16 de abril, la oposición falangista Edilla lo que hace es nombrar un gobierno en la sombra, que es un triunvirato formado por Rafael Garcerán, abogado de José Antonio, Sancho Dávila, ya mencionado, que era jefe territorial de Andalucía y primo de José Antonio, y Agustín Aznar, que era miembro de la propia Junta de Mando Provisional de Falange. Conocedor de ello, el líder de Falange, Manuel Edilla, envía a 2 grupos de milicias para detener a estos conspiradores. En el caso de la detención de Dávila, que estaba alojado en una pensión de la calle Pérez Puyol de Salamanca, se produjo un enfrentamiento entre el grupo enviado a detenerle y sus escoltas, de manera que murieron 2 falangistas, uno de los que intentaban detenerle, apellidado Alonso Goya, y uno de los escoltas de Dávila, apellidado Peral. El caso es que a fecha 16 de abril, tanto Peral como Garcerán Peral es el que ha fallecido, el escolta de Dávila. Sancho Dávila y Rafael Garcerán son detenidos y Agustín Aznar lo será algunos días después. Parece que Edilla sale triunfador de esta crisis, y de hecho el día 18 de abril, cuando se celebra el Consejo Nacional, es reelegido como jefe de la Junta, pero en minoría. Es decir, de los 22 que están presentes, 10 votan a favor, 4 votan en contra y 8 votan en blanco. Es un síntoma de su debilidad, y al día siguiente, es decir, 19 de abril, mientras Edilla destituye a Aznar como jefe de milicias y ordena su detención, recibe a las 8 de la tarde una comunicación de Franco con el decreto de unificación de la Falange Española de las Jons y la Comunión Tradicionalista Carlista, que a partir de ahora se llamará Falange Española Tradicionalista, o sea, el nuevo partido será Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Todos los demás partidos políticos, como Renovación Española, Partido Nacionalista Español, la CEDA, etc., que tenían bastante poco peso ya durante la guerra, ya que Falange y el carlismo habían crecido muchísimo, pues quedan disueltos a partir de la medianoche del 19 de abril. Es un paso que ya Franco lleva tiempo haciendo. De hecho, el decreto se redacta antes de los sucesos de Salamanca, el 16 de abril, y este nuevo partido estará formado por una nueva secretaría política de 10 personas, concretamente 6 falangistas y 4 carlistas. De los 6 falangistas destacan los nombres de Ernesto Jiménez Caballero, importante escritor de la generación del 27, pero eso sí, de extrema derecha, porque desde el primer momento se había unido al grupo de Ledesma Ramos. Si bien el año 35 abandonó su relación con Falange, no con la extrema derecha, en el 36 volvió a unirse durante la guerra. Y también estaba en esta junta, en esta secretaría, el coronel Darío Gazapo, ya era falangista en Melilla, que fue uno de los que inició el alzamiento en esa ciudad el 17 de julio. Entre los 4 carlistas miembros de la Junta está el conde de Rodezno. Por lo tanto, ahora ya, desde el 19 de abril de 1937, se puede hablar de un solo partido en la España franquista que se va a mantener durante 40 años. Veremos la semana próxima qué consecuencias tiene esto para Manuel Edilla y los falangistas opuestos a la unificación. Mientras tanto, aclarado este punto, retomamos ya la actividad militar en el frente de Vizcaya,
que de hecho en los primeros días de esta semana, tras la dura batalla por el Sabigain hasta el 15 de abril, ha estado paralizada debido al mal tiempo y a la reorganización de las fuerzas franquistas, que ahora, vista la enconada resistencia en el sur de Vizcaya, en el Sabigain y en el Gorbea, decide desviar su ataque hacia el sector de Guipúzcoa. El 20 de abril, la primera brigada de Navarra, bajo el mando de García Baliño, continúa el avance desde la localidad guipuzcoana de Vergara, y la cuarta brigada de Camilo Alonso Vega desde Mondragón también se lanza al asalto en dirección a la localidad de Durango, que es su objetivo inmediato. Tras 4 días de duros combates en los montes Inchortas, junto a la localidad guipuzcoana de Elgueta, estas dos brigadas consiguen aislar a dos batallones anarquistas y al batallón nacionalista Martí Artú, bajo el mando de Pablo Beldarrain. El 24 de abril, la primera brigada llega a la carretera de Durango a Éibar, dejando aislados a los Inchortas y provocando la retirada de los 3 batallones republicanos. Veremos las consecuencias militares que esto tiene y la próxima semana, pero antes recordamos la guerra en el mar. Habíamos visto que el gobierno británico había sugerido, recomendado a los barcos mercantes del Reino Unido, que estaban concentrados en San Juan de Luz, que no se acercaran a Bilbao por el riesgo de las minas y de un enfrentamiento con la Armada franquista, que había decretado el bloqueo. Si bien garantizaba la protección de sus navíos, es decir, el gobierno, la Royal Navy, la Marina Británica, garantizaba la protección de sus navíos hasta 3 millas de la costa, que es lo que ellos reconocían como aguas territoriales españolas. El 20 de abril, un mercante, el Seven Seas Spray, decide poner a prueba el bloqueo llevando un cargamento de víveres que ha embarcado previamente en Valencia hacia Bilbao. Lo logra sin ser molestado por la Armada franquista y descubriendo que el puerto de Bilbao no está minado. Por lo tanto, otros barcos podrán animarse a hacerlo. Cuando esto ocurre 3 días después, el 23 de abril, el mercante MacGregor, sí es detenido por el crucero franquista Almirante Cervera y el bow también franquista Galerna. En el caso del Almirante Cervera, el crucero de batalla Hood interviene para defender al barco británico, estando a punto de producirse un enfrentamiento entre los 2 barcos de guerra. El argumento de los españoles es que ellos reconocen 6 millas como aguas territoriales y los británicos solo 3, y esto tiene lugar en un espacio intermedio entre las 2 distancias. Temiendo un enfrentamiento con la Marina Británica, el Almirante Cervera se hace a un lado y permite que el MacGregor siga ruta hacia Bilbao, aunque el bow Galerna llega a disparar contra el mercante británico. El Hood, que estaba en enfrentamiento verbal con el Almirante Cervera, no hace nada en este momento, pero un destructor británico, el Firedrake, sí que intervino, mientras la artillería costera de Vizcaya, disparaba contra el bow Galerna, obligándole a retirarse. De esta manera, el bloqueo marítimo quedaba roto y era posible seguir abasteciendo a Bilbao con víveres. No así con armas, al menos de manera legal, porque el día 20 de abril también había entrado en vigor el Plan de Control de Costas y Fronteras. De manera que a partir de esta semana no se podían desplazar legalmente ningún tipo de armamento o voluntarios a España. Y para ello pues se patrullaban los buques de las potencias que ya mencioné en el vídeo de
referente al acuerdo a primeros de marzo, perdón, y veremos si se consigue o no interrumpir el transporte de armamento y voluntarios. Pero desde el 20 de abril ya entra en vigor el control de fronteras y costas en España por parte de Alemania, Italia, el Reino Unido y Francia. Un montón de cambios políticos en la España franquista, un nuevo retroceso militar para los republicanos en Vizcaya, pero un éxito marítimo para la República también en el Cantábrico. Así que veremos la próxima semana un acontecimiento relacionado con todo esto tan importante como es el bombardeo de Guernica, entre otros muchos. Gracias por escucharme y hasta pronto.